El tema de hoy, hermanos, es por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos estábamos en algún momento de esta misma manera? Amén. ¿Cuántos venimos a la iglesia por primera vez y dijimos dentro de nosotros como que Él quiere convencerme, como que Él quiere hacerme cristiano, convencerme que yo crea lo que Él cree? Amén. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en algún tiempo de esta misma manera? Vamos a estudiarlo, hermanos, con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en la carta a los Romanos. Y vamos a utilizar algunos pasajes donde nos habla acerca de lo que Pablo nos está enseñando en Romanos capítulo 7. Pero antes que nada, hermanos, vamos a ver lo que significa persuadir. Amén. La palabra persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razones o argumentos a creer o hacer algo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ya hemos sido convertidos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ya Dios nos trajo a ese sentir? Pero hay gente que dice la palabra de Dios, lo vamos a ver al final de este sermón, y la palabra de Dios nos dice, por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a ver un poco sobre lo que el apóstol Pablo fue su trayecto como cristiano y cómo es que él vino a ser convencido por el llamado de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el apóstol Pablo recibió una revelación para ser convertido y dejar de ser perseguidor de la iglesia y volverse un cristiano? La verdad es que Dios obró en él de una manera perfecta, diría yo, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una visión como la que el apóstol Pablo tuvo? Amén. ¿Por qué lo digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces no se nos hace suficiente ser convertidos con la pura palabra de Dios. Muchas veces no se nos hace suficiente recibir el testimonio de otro para convencer a otro. De alguna manera, el Espíritu Santo quiere persuadirnos o convencernos en lo que el apóstol Pablo o en lo que sus discípulos creyeron. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas aún en nosotros, siendo ya cristianos, no creemos? Amén. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por el hecho de no creerlas? Entonces la palabra de Dios nos habla sobre esta palabra y nos dice persuadir. Amén. Dios de alguna manera quiere persuadirnos, convencernos, obligarnos, movernos a creer o hacer algo. Pero ya ese algo no en nosotros, sino en Cristo. Todo lo que nosotros ahora somos debería ser la plenitud de Cristo. Todo. Pero como aún no somos realmente en su totalidad de Cristo, precisamente por las cosas que vamos a ver y vamos a estudiarlas para que entendamos qué es lo que conlleva el ser persuadido constantemente por el llamado de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a, de alguna manera, a mover a alguien a tener este sentir. Amén. Amén. De alguna manera a obligar a alguien a este sentir. Porque muchos no lo aceptan voluntariamente. Y creo yo que la mayoría nos sentimos obligados a creer esto. Amén. Hace poco estaba yo escuchando en la radio a este varón de Dios. Y él decía, porque estaba juntando una cantidad para invertirla, me parece que en Morelos.
Y dice, había trabajado toda la semana y me habían pagado $400. Tenía que recaudar $2,000 para empezar este proyecto. Dice que su compañero con el cual compartían el departamento escuchó que había una campaña donde Gigi Ávila iba a estar. ¿Cuántos conocen a Gigi Ávila o cuántos han escuchado de él? Amén. Un hombre que fue usado grandemente para el servicio de Dios. Amén. Entonces él decía, yo estoy cansado, la verdad he estado trabajando toda esta semana y no quiero ir. Pero su compañero le insistió tanto, lo convenció, y precisamente cuando llega a esta campaña estaban recaudando $20,000. Amén. Y les faltaba, me parece que $1,000 por recaudar. Ya casi habían completado lo que querían recaudar. Entonces el pastor comienza a decir, ¿quién puede aportar $100? 10 personas que aporten $10 y con eso hemos recaudado lo que necesitamos. Nadie levantó la mano. ¿Qué está haciendo ahí? Persuadir a alguien, convencer a alguien en una necesidad para aportar a la obra de Dios. ¿Nos cuesta aportar a la obra de Dios, sí o no? ¿Nos cuesta venir al templo, sí o no? De alguna manera Dios quiere persuadirnos para que ya haya ese sentir que hubo en Cristo esté en nosotros y vengamos voluntariamente. Amén. Amén. Nadie dio. Después dice, bueno, 20 personas que den $50. Nadie. Bueno, ¿quién da $20, $30, $10, $5? Nadie. Fueron a recibir palabra, porque el nombre de esta persona era conocidísimo dentro de los evangelios. Amén. Amén. O de los que somos cristianos. ¿Quién no quisiera estar o haber estado en una campaña, en un culto donde iba a predicar Gigi Ávila? Yo sí. Amén. Para los que no lo conocen, yo lo entiendo. No lo conocen. Voy a hacer una comparación fuera del contexto. Pero es como si dirían, Cristiano Ronaldo va a venir a firmar autógrafos en el Cuauhtémoc. Y quien anhele tener una foto con Cristiano Ronaldo o recibir un autógrafo, ¿sí o no iría? Sí. Bueno, dentro del cristianismo es algo similar. Tú tienes que seguir a alguien, que admirar a alguien. Amén. Claro, está nuestro Señor Jesucristo, pero ha levantado a hombres con una unción que muchos quisiéramos tener. Amén. Amén. Bueno, nadie dio. ¿Ok? Pero este pastor dentro de sí dice, escuchaba una voz que le decía, tienes $400, dalo. Y dice, yo ni loco lo doy, porque trabajé toda la semana para esos $400 y me falta aún recaudar para llegar a los $2,000, ni loco lo doy. No lo voy a dar. Pero él seguía escuchando la voz, dalos, 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 dalos. Busca a alguien que estaba ahí encargado, se acerca a esa persona y le dice, ¿puedo dar un cheque de $400 o necesito cambiar ese cheque y traerlo en efectivo? Y esta persona le dice, solo fírmalo en la parte de atrás y dale.
acabó el evento, dijo, me robaron. Me robaron, literalmente me robaron. Me convencieron de dar lo que yo tanto sacrificio me costó juntar y aún tengo que juntar el resto. Me robaron. Esa es tu conciencia. Que te sientes robado en la casa de Dios, pero nunca has hecho conciencia de que en el mundo te han robado más de lo que tú crees que te han robado aquí. Y para dejar de pensar que nos roban, tenemos que ser persuadidos a llevar ese sentir que hubo en Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña que es mejor dar que recibir. Entonces tenemos que trabajar en todas las áreas, o Dios tiene que trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Sí. No nomás es que ya vengas. Ya Dios trabajó y dices, ahora soy fiel. Ya vengo cada domingo. Gloria a Dios. Pero ¿qué de los miércoles? ¿Qué de dar para la obra de Dios? ¿Qué de quedarte a los discipulados? ¿Qué de salir a evangelizar a las calles? De alguna manera tiene Dios que persuadirte, moverte, obligarte a que hagas las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Salió de ese evento diciendo lo que acabo de decir, y él buscaba iglesias para predicar y que le dieran una ofrenda de amor. Lo que él no sabía es que el encargado que llevó ese evento era el encargado donde él iba a predicar la siguiente semana, y que él fue a predicar a esa iglesia para que le dieran una ofrenda de amor y levantar los recursos para lo que iba a hacer en Morelos. Este pastor se dio cuenta que el nombre que llevaba el cheque era de ese pastor invitado. Y él dice, hermanos, quiero decirles que en el evento que hubo una persona que dio $400 para recaudar lo que aún faltaba. Y esa persona es la persona que hoy viene a compartirnos la palabra de Dios. Y yo sé que él se había acercado y me había compartido que él necesitaba recaudar $2,000 porque tiene un proyecto allá en Morelos. Ahora le vamos a enseñar como iglesia que cuando se da, Dios prospera. Y ahora le vamos a dar esos 2,000. Y él salió con más de $2,000. Dios te enseña cosas nuevas, pero nunca puede enseñarte cosas nuevas porque tú no te dejas ser enseñado. Amén. 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 Y hoy Dios va a trabajar en esa área, la área que sea necesaria. Dios nos va a persuadir, Dios nos va a mover, Dios nos va a obligar, pero nos va a obligar con argumentos que son verídicos, que están en la palabra de Dios. Para que tú no vayas diciendo, me han robado, me quieren convencer, me quieren obligar, o decir como Agripa, por poco me persuades para ser cristiano. De lo que te perdiste, rey Agripa. Mejor te hubieras dejado ser convencido a ir a la eternidad al infierno. Porque yo veo muchas caras de incredulidad, mis hermanos. Amén. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Lo primero en lo que Dios nos persuade es en reconocer que hemos pecado. ¿Sí o no? Amén. Nos cuesta tanto reconocer que somos pecadores. Y nos cuesta tanto reconocerlo porque nos sentimos perfectos. ¿Sí o no? Y empezamos a compararnos con otras personas
que para nosotros son peores. ¿Sí o no? Porque empezamos a decir, bueno, pero es que yo no hago lo que el vecino hace. Amén. Pero tú eres igual de pecador para Dios. Amén. Tú eres igual que el que roba o mata. ¿Pero cómo? Sí. Así es, mis hermanos. Porque delante de Dios dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue ese hombre? Adán. El pecado de Adán tú lo traes desde tu nacimiento. Por eso David dijo, he sido engendrado en pecado. Y para que reconozcamos, Dios nos tiene que persuadir a reconocer nuestra condición como hombres pecadores. Amén. Amén. Si no te dejas persuadir en lo principal, si tú no naces de nuevo, tú no vas a dejarte persuadir en lo demás. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. No las que no son mías. Pero para que tú vengas a ser una oveja de Dios, necesitas el nacimiento nuevo, que es a través de Cristo. Sin eso, vendrás como roca. Tu cuerpo traerá carne por fuera, pero por dentro tu corazón está duro. Eres soberbio. Y Dios resiste a los soberbios. Por eso yo entiendo la carita de sueño. Tú no eres de Dios. Porque el que es de Dios dice, ¿a dónde iré, Señor? Si tú tienes palabra de vida. Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. Amén. Tú no quieres fe. Tú no quieres orar. Tú ni quieres congregarte. Amén. Amén. Entonces, para que deseemos eso, tenemos que ser persuadidos, obligados, movidos a ese sentir con argumentos. Y ese argumento es la palabra de Dios que tienes en tu mano. Ahora voy a decir algo más. Si no tienes Biblia, ¿qué esperas para comprarte una Biblia? Está bien el celular, pero el celular no es la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un día espero traer un mensaje de cómo es que nosotros hoy podemos tener el privilegio de tener este bendito libro en nuestras manos. Y veremos que hombres murieron por querer imprimir este bendito libro. Y aún dentro de los escribas y de los fariseos, les era obligado a santificarse antes de escribir cualquier palabra o cualquier letra y ponerla en pergaminos. Y no se les era permitido que una vez estudiándola, que no tuviera ningún defecto, la quemasen. ¿Saben lo que hacían? Rascaban y la enterraban, porque la palabra tiene que ser guardada. Y tú y yo no la valoramos. Hemos invertido en muchas otras cosas, porque una Biblia, hermanos, no es barata. Una Biblia te sale entre 500, 600 pesos hasta más. Amén. Y desde ahí ya tienes la primera excusa para no comprarlo. Porque dices tú, ¿qué no haría con 500, 600 pesos? ¿Qué harías, dime tú? ¿Ir a comer a Burger King?
comprarte un pantalón? ¿Ah? ¿Cierto o no? Entonces Dios tiene que persuadirnos a hacer lo correcto. Amén. Amén. Ahí está mi esposa de testigo. Que yo traía una maleta jalando de eso, me olvidé de todo, solamente traer lo que yo había obtenido en la iglesia donde fui convertido. Y cuando vino una lluvia y se metió al agua, yo me enfurecí. Cassette, porque en ese tiempo era cassette, de predicaciones. ¿Ah? Y los cuidaba yo mucho. ¿Qué valoramos hoy en día? Este varón valoraba $400, pero Dios le dio más de $2,000 y salió bendecido de ese lugar. Sí. Amén. 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 ¿Qué valor? No, yo es mi tiempo, es mi domingo y yo mi domingo es mi día de descanso. Nadie me diga lo contrario. Tú tienes que ser renovado. Amén. Tienes que ser persuadido a morir a ti mismo para que viva Cristo en ti. Amén. No te enojes con un servidor de Dios. No te enojes con la palabra de Dios, porque Dios no es culpable de que tú y yo seamos pecadores. Pregúntenme quién tiene la culpa. Pregúntenme. ¿Quién? Vayan y reclámenle a Adán, a ver si lo encuentran. Pero Dios no. Amén. Amén. Porque Dios le dio todo. Le dio todo a ese hombre para que viviera con esa mujer. Y todavía en su corazón tan lleno de amor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una mujer, una ayuda idónea. Pero resulta que esta mujer es la que terminó escuchando a Satanás. Es la que terminó siendo seducida por el diablo. Amén. Pero Dios no fue a culpar a la mujer. Dios fue a culpar al hombre. ¿Por qué? Porque tú eres cabeza de tu hogar. Si tú no haces que esa mujer se sujete a ti, tú no estás haciendo el trabajo que Dios te encomendó. Porque una mujer es más astuta de lo que tú te imaginas. Amén. Y te encargó Dios a ti para que la instruyas. Aunque a esa mujer no le guste. Pero dijimos que iba a ser con argumentos, con fundamentos. Y a esa mujer le tienes que mostrar los argumentos de Dios. Amén. Amén. Y si no, déjala que se vaya, porque es una Jezabel. Amén. Amén. Que le gusta prostituirse allá afuera. Que quiere revolcarse con el que se le ponga enfrente. Que quiere ir a vivir su vida como ella quiera. Porque en ella dice, yo no necesito a este hombre, yo puedo llevar mi vida mejor que lo que este hombre me hace mi vida. Amén. Pero Dios nos demuestra que no es así. Por eso fue con Adán. Y Adán le dijo, pero es que la mujer que tú me diste. Sí, pero tú eres encargado de tu mujer, Adán. Tú eres encargado de tus hijos, Adán. Amén. Yo te he puesto para que los instruyas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué la dejaste? ¿Ah? En 5 minutos puedes hacer tanto tú como hombre como mujer infiel a tu mujer, ¿sí o no? Sí. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Mientras más estés cerca de tu familia, tú no terminarás haciendo lo que el diablo te va a poner que hagas. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué argumentos escuchaste? Los de Dios, ¿no? Los del diablo. Amén. ¿Quién te persuadió? Satanás. Y tú lo escuchaste. ¿Por qué no escuchamos la bendita palabra de Dios? ¿Acaso Dios llamó a hombres y a mujeres perfectos? No. Escogió a lo más vil,
del mundo para avergonzar al sabio y al fuerte. Amén. Pero ¿saben qué es lo que sucede con eso? Que tú ya tienes argumentos para no creer en tal varón que predica la palabra de Dios. Porque tú dices, es que su vida es que esto. ¿Y qué de la tuya? Si la tuya es mejor, tú deberías de darle mejor testimonio a los demás de lo que aquel puede dar. No hay excusa para servir a Dios. La excusa no la formamos tú y yo. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios quiere persuadirnos para lo correcto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que no nos dejamos persuadir por Él. Nos dejamos persuadir por el diablo, por el mundo, por las amistades, por el compadre, por la comadre, por la amiga de la escuela. ¿Ah? Pero menos en las cosas de Dios. Lo primero en lo que Dios nos persuade es en reconocer que hemos pecado, que hemos quebrantado la ley de Dios, y nos da los argumentos necesarios para reconocer que así ha sido, para que te quite todo argumento tuyo, para quitar nuestros propios argumentos, nuestros propios fundamentos y ponerlos los de Él y ser convertidos. Es decir, Dios sabe trabajar para que te convenza de lo error y de lo erróneo, de lo malo que tú estás haciendo. Vamos a leer lo que dice ahí donde estábamos en la palabra de Dios, en Romanos, y Pablo comienza así: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Y él dice, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Porque muchas veces vemos malas cosas de Dios. Vemos como que Dios es el equivocado y ponemos nuestros propios argumentos, pero nunca dejamos que los argumentos de Dios sean nuestros argumentos para cambiar los nuestros. Amén. Amén. Y la palabra de Dios que fue dejada en Éxodo no fue dejada para simple hecho reconocer y saber los 10 mandamientos, sino para saber qué es lo que la ley nos quiere mostrar en esos 10 mandamientos. Esa ley le fue dada a Moisés para instruir al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no se desviara y no anduviese como si no tuvieran un Dios. Amén. Amén. Poniendo los argumentos de Dios y queriendo quitar nuestros propios argumentos para escuchar la voz de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. ¿Cuántos saben y creen que codiciar es malo? Porque lo hacemos. ¿Y de dónde sabemos que codiciar es malo? ¿De tu propio argumento o del argumento de Dios? Y Dios quiere quitar ese argumento de decir, pero yo no le veo nada de malo que de repente me guste esto. Pero Dios dice, codiciáis y ardéis de envidia. Amén. Amén. Vamos a verlo con la palabra de Dios. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y no se vayan de Romanos. La ley nos menciona de no codiciar. Capítulo 20, versículo 17. Dice la palabra de Dios, no codiciarás
la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de qué. Y es lo primero que nace en nosotros. Hasta los jóvenes, los niños, mamá, pero mira cómo, yo quiero uno de ese, mamá, pero tu mamá y tu papá no lo tienen. Deja de codiciar. Ay, no, ustedes no me quieren. Amén. Amén. Y el diablo empieza a poner un criterio erróneo. El criterio del mundo no es criterio para Dios. El pensamiento del mundo no es pensamiento de Dios. ¿Estamos? Amén. Para que ese pensamiento y ese criterio que el mundo nos ha formado, que nosotros lo vemos bueno, tenemos que venir a Dios para que Dios quite ese argumento de decirle bueno a lo malo y seamos cambiados. Amén. Amén. Y entonces empieza a poner su propio fundamento. Pero para que él ponga su propio fundamento, su propio argumento, necesitamos ser persuadidos a hacer lo correcto y aceptar lo correcto, para que dejemos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque es lo que dice ahí la palabra de Dios. Creemos que Dios se equivoca porque queremos estar en nuestros propios criterios y pensamientos y no dejar que pongan los de él en nosotros. Por eso nos vamos de la iglesia. Es fácil venir y decir, ese predicador no me agrada y me voy, pum, te vas. Porque no te dejaste persuadir por la palabra de Dios. Y te vas no para ser cambiado, te vas para seguir viviendo como has vivido, para seguir pensando como has pensado y para seguir haciendo tu vida como la has llevado, ¿sí o no? Amén. Y si empeoras, no hay problema en ello. Por eso allá afuera, yo no puedo entender que hay un cristiano que se da cuenta de actitudes que el mundo tiene y luego los ves hacerlas ellos mismos como cristianos. Amén. Y nos damos cuenta lo fácil que nos podemos quitar de ese sentir como Cristo. Y lo vamos a ver, hermanos. Vamos a verlo con el corazón de lo que mostraba el apóstol Pablo para aquellos que les estaba hablando. El apóstol Pablo estuvo fiel 3 años con unos hermanos. Lo vamos a ver. Y él dijo, y los llamó, y dijo, ya no van a ver más mi rostro. ¿Qué estaba dando a entender el apóstol Pablo? Que su tiempo ya había llegado, que iba a morir, que iba a dejar de estar ya con ellos. Y cuando nosotros estamos tratando de enseñar al pueblo de Dios de que hagan las cosas que Dios dice, no valoramos a esa persona, no valoramos a Dios, no valoramos a Cristo, no valoramos lo que Él dejó para que nosotros seamos cambiados, reformados, instruidos para dejar de ser lo que somos y seamos a imagen y semejanza de Cristo. No lo valoramos. No valoramos el tiempo que venimos aquí. El tiempo, cuando salimos de este lugar, viene algo y nos los quita. Y quitan el amor de Dios que implementó en ti, porque sigues amando otras cosas que Dios no quiere que ames. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su Corazón. ¿Qué pasó ahí? Estábamos hablando de qué? Codiciar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan fácil podemos ser seducidos por la serpiente, verdad? Sí. ¿Qué tan fácil podemos ser seducidos por el mundo, verdad? Sí. ¿Qué tan fácil es creer que lo que ya vemos en el mundo proviene de Dios y no es cierto? ¿Cuánta mujer anda casi desnuda allá afuera? Y lo vemos bueno. Pero tú como hombre lo disfrutas. Wow, es más, si no tuviera mucho mejor. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú ya empiezas a tener una familia, una mujer, una novia, trabaja en ella. ¿Cómo puede llegar a la casa de Dios
por qué no lo haces? Porque sabes que te pueden mandar a la porra. ¿Sí o no? Sí. Ustedes han escuchado a mi esposo. ¿Escucharon lo que dijo la vez pasada? Desgraciado. ¿Cómo? ¿Qué es la verdad, hermanos? Tenemos que trabajar para el bien. El beneficio es para nuestro propio hogar. Amén. Pero si ella no quiere estar conmigo, adelante. Allá afuera hay muchos hombres, claro que los hay. Pues adelante. Amén. Pero si lo haces porque no valoró lo que ya había y lo que ella misma ya había aprendido o aprendió. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que dejó de valorar Adán y Eva. Porque Dios le dio todo, menos del árbol, del bien y del mal, comeréis. Pero vino con argumentos válidos, entre comillas, la serpiente, porque dice la palabra de Dios que vio el fruto y lo vio que era ¿qué? Apetitoso. Atractivo, rico, wow, qué bonito, qué hermoso. Yo sé que ha de estar bien jugoso eso. Amén. Amén. Y la convenció. Y ella convenció a su esposo. Dijo, ¿y si no vamos a la iglesia hoy? Ay, pues un dominguito, viejo. ¿Qué pasa? Un otro domingo vamos. ¿A quién escuchan? ¿Ah? ¿Fue la voz de Dios o de quién fue? El diablo. Hay que saber. O viceversa. Viene el esposo y le dice, vieja, si no vamos, porque este juega en la América, vieja. Y hay que verlo, porque ha repetido y grabado como que no sabe igual. Más si ya me dijeron cómo quedó el marcador. Entonces, ¿qué? ¿Quién escuchas? Amén. Amén. Entonces, lo que hoy, hermanos, parecemos que es hasta algo gracioso, pero trae consecuencias que a veces son terribles. Sí. Porque cierto o no, aquello que dices tú, un fruto, o sea, un fruto, ¿qué de malo tiene un fruto? Pues lo como y el alto grado que llevó ese fruto fue la muerte. ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Cuántos por no venir a la iglesia porque planearon irse a la playa, encontraron la muerte? Chocaron y murieron. O llegaron a la playa, pero alguien falleció ahogado. ¿Le has preguntado a Dios si es bueno hacer lo que tú piensas que es bueno hacer? ¿O has sobrepasado la voz de Dios por escuchar tu propia voz? Amén. Amén. Y fuimos persuadidos por algo. Por poco me persuades para ser cristiano. Y Pablo hizo y le contó todo su testimonio y le pido y le dijo, te pido que tengas paciencia, porque lo que yo te voy a contar no es de 5 minutos. Así que hoy en esta mañana le pido a la iglesia de Dios, ténganme paciencia. Amén. Porque el argumento que Dios trae en esta mañana, que yo lo había puesto en mi corazón, no es mi argumento, sino el argumento de Dios que implantó para que la iglesia de Dios salga beneficiada y viva una vida digna de ser hijo de Dios. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde viene
vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Y después Santiago la contesta: ¿no es de vuestras propias pasiones, las cuales combaten en vosotros miembros? ¿De dónde viene el no dejar ser persuadido por Dios? No muchas veces viene de nuestro propio intelecto que decimos tener. No, yo pienso mejor que Él. Y yo veo la vida mejor que Él. No me digas. No me digas que tú eres mejor que Dios. No me digas que tú eres mejor que lo que dice la palabra de Dios. No me digas. ¿Y sabes por qué te digo no me digas? Porque si así fuera, el hombre que ha sido renovado lo demuestra de una sola manera. Pregúntenme cuál es esa manera. ¿Cuál? Sirviendo a Dios. Porque dice, ya no son mis fundamentos, sino los fundamentos de Dios implantados en mí. Y como Dios me dice, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis. Ahora viene lo tremendo de lo que trae la codicia. Matáis. O sea, ¿podemos llegar a matar por codiciar algo? Sí. Sí. Y podemos empeorar, ¿cierto o no? Amén. Entonces, Dios no se equivoca cuando le advirtió al primer hombre: el día que comieres, ciertamente morirás. Y Dios no se equivoca, porque sé que está trabajando el Espíritu de Dios en alguien acá, pero tú no te estás dejando persuadir. Y mientras no te dejes persuadir, Dios no te puede salvar. Y mientras Dios no te pueda salvar, Dios no te puede mostrar lo desconocido que el mundo no ha querido recibir. Porque para ellos es locura. ¿Sabes cuándo se te van a dejar de hacer locura las cosas de Dios? Cuando te hayas dejado persuadir por Dios y las hayas creído. Amén. Mientras tanto te sentarás ahí como juez. Se equivoca. No es cierto. Así las cosas no son. Son como las que a mí me enseñaron en la escuela, que venimos del chango y evolucionamos y fuimos unos seres vivientes. No me digas. Déjame preguntarte algo. ¿Quién inventó el chango? Dios. ¿Quién ya existía antes de que nosotros existiéramos? Jesús. Pues Dios creó al chango y nos creó a nosotros. Sí. Pero no porque evolucionamos del chango. Porque hay fundamento, hay argumento. Y la palabra de Dios nos declara que fuimos formados del polvo, de la tierra. Entonces el argumento que a mí me enseñó la escuela o el mundo no es un argumento válido para Dios. Entonces mata ese argumento. Amén. Amén. Porque ni el más sabio que se crea sabio en esta tierra es sabio para Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios: y ardéis de envidia, te consume. Y vas con el esposo y peleas. Mira cómo le da a su mujer, mira cómo la viste, mira. Y tú no me das nada. Y empiezas a hacer una riña y una guerra con aquel hombre que bien o mal, si lo tiene, ora por él para que Dios trabaje en su corazón y te lo dé correctamente. Amén. Amén. Por eso tráelo a la iglesia. Lo que tú no puedes hacer allá por ti solo, tráelo a la iglesia. Aquí Dios reforma a todos. Amén. Amén. Y no porque el evangelio sea un evangelio que se predica para reformar. Porque el evangelio que yo conozco es para arrepentimiento. Y en el arrepentimiento viene la reformación. Pero para ser reformados necesitamos ser ¿qué?
persuadidos, convencidos. Amén. Y entonces verás lo que Dios empieza a hacer en aquel corazón. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, hermanos, que a veces dice la mujer trabaja, el hombre trabaja, y después algo que se vería bonito porque ya ambos trabajan, tienen el mismo pensar, pero después no, este es mío, no, esto yo me lo gané, y empieza a pelear cada uno por lo suyo. Entonces, ¿se puede llamar bendición que ambos trabajen? No, porque en vez de que sea bendición hay discusión. No, pues te toca comprar, yo ya compré, no, pues ahora tú, no, pues ahora esto. Amén. Amén. No, la palabra de Dios dice que son una ¿qué? Sola carne. Una sola carne. Amén. Amén. Entonces, ambos tienen que compartir lo que tienes de la manera correcta. Si yo conozco una mujer que ella tiene lo que yo no tengo y ella me comparte lo que tiene, yo no voy a estar agradecido con ella. Pero a veces abusamos y decimos, es que esto, no me digas, tú ya no estás recibiendo por buena voluntad, ahora tú ya exiges, ¿sí? Y ellos se lo dicen y lo que, no, pues es que si yo tuviera te doy, no es cierto. Porque ejemplos tenemos en el mundo que cuando ya nos trabaja cada uno cuida lo de ellos. Amén. Pero Dios compartió su creación para todos nosotros. Nosotros nos toca darle gracias a Dios por el lugar donde nos puso. Cuidar de eso que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y luego sigue diciendo, dice, Oh, almas. y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en qué? Vuestros deleites. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué manera nos acercamos al esposo, de qué manera nos acercamos a la esposa, de qué manera estamos acercándonos a Dios, porque la manera cuenta mucho. Si Él está consciente que tú le estás pidiendo algo que no necesitas, que no va a ser de bien para ti, no te enojes. Amén. Amén. No empieces a discutir, no empieces a pelear, porque si no vamos y nos enojamos con Dios, pero ¿por qué le das? Pero mira el mundo cómo tiene y ni te sirve, y mira aquel vecino que ni cristiano es, y mira cómo ríe con su familia, y mira cómo salen, y vamos en contra de Dios. Codiciamos. Amén. Amén. Y llevamos pleito. Y viene la esposa con el esposo. ¿Por qué? Porque empezamos a comparar, pero de la manera incorrecta. Porque qué bonito es comparar, y Dios nos compara con el fruto, con el árbol que da fruto y con el árbol que no da fruto. Amén. Amén. El que da fruto Dios lo preserva, lo guarda, pero el que no es cortado y echado al fuego. Por eso desecha la mujer al esposo. No, pues este ni me da nada, chao, ahí te ves. No, pues me voy a fijar en alguien que tenga troca, vista bien, esto, el otro, son tus argumentos. Amén. Pero no los argumentos de Dios. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Luego dice, para gastar en vuestros propios deleites. Dios no te va a dar para que tú te olvides de la gracia dada por Dios y tú vayas a vivir y comprarte lo que tú quieras. Pero cuando se trata de dar a la obra de Dios, ni tan siquiera pides, Señor, ayúdame a recibir una bendición para yo aportar a tu obra, para que sea levantada a tu ministerio. No, Señor, dame porque yo quiero esto, porque necesito esto, porque eso, porque eso. Y la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás vendrán por sí solas, añadidas. Pero nos enfocamos en nosotros, pedimos por nosotros, y hacemos y actuamos lo que el mundo hace.
Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué está tratando de decir Santiago acá? ¿Qué trata de decir el apóstol Santiago acá? Que muchas veces tenemos que cortar con el mundo. Que aquellas amigas que te dicen, no, pero mira, pues pídele a tu esposo, pues trabaja, pues si el otro, que esto, que... No, tú ve, acércate con tu esposo de la manera que Dios te dirija. Ábrele tu corazón, séle honesta, sea sincera, y el esposo también no tiene que olvidar las necesidades de la mujer. De repente llega con la esposa y le dices, mira amor, te traje esto, wow, un vestido, y ni le pedí. Wow, unos zapatos, y ni le pedí. Entonces ve tú, mujer, y en vez de, ¿y ahora qué le digo? Ve allá con Dios y dile, Señor, sigue así. Amén. Señor, sigue así. Amén. Ahora que piense en una falda y en algo más. Amén. Amén. Porque eso es la manera que Dios quiere actuar en nosotros. Sí. De una manera racional, no de una manera irracional. Amén. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, el apóstol Santiago nos está enseñando una verdad aquí. Y dice, no echen en saco roto lo que ya tienen. Y lo que tienen es el Espíritu de Dios morando en ustedes. Y no el Espíritu de Dios dice, o la palabra de Dios dice, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Amén. Tenemos que ir a esa verdad. Si no amabas a tu esposo, el Espíritu Santo te va a enseñar a amar a ese esposo. Amén. Pero cuando una mujer es indiferente, hermanos, cuando ya cada uno duerme en lugar separado, aunque en la misma cama, pero él por su lado, quien está obrando ahí no es Dios, es el diablo. Cuando tú ya no tienes intimidad con tu mujer o con tu esposo, te has dejado seducir por alguien allá afuera, o estás escuchando la voz del diablo, que el diablo nos quiere separar. Amén. Pero tú en tu orgullo y en tu ego sigues actuando, escuchando la voz de Satanás. Porque si precisamente Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, era precisamente porque iba a tener necesidad de tener intimidad con la pareja que Dios le dio. Amén. Así es. Pero a nosotros se nos resbala. ¿Y saben lo que hace ese marido? Porque gracias a Dios ese marido no va y discute con la mujer, porque ya se dio cuenta que la mujer está siendo fría y indiferente. No va porque no quiere discutir con esa mujer, y esa mujer debería de dar gracias, o ese hombre debería de dar gracias. Pero no es lo correcto, porque el simple hecho que no se toque ese tema no quiere decir que las cosas estén caminando bien. Despierta, por eso vienes a la iglesia, para que Dios te hable y hagas cambio en eso. Amén. Amén. Porque aquí es donde se escucha la voz de Dios. Así es. Pero somos arrogantes e indiferentes y creemos que esa actitud nos lleva a lo que es bueno para nosotros, y no lo es. Someteos pues a Dios. Perdón, ¿íbamos en qué versículo? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira que cuando nosotros vamos delante de Dios y decimos, Señor, gracias, he reconocido que lo que yo no logré en mi propia fuerza, en mi propio método, en mi propia inteligencia, porque la amiga te dice, ve y hazle un amarre para que, o veis y sepáralos, ya tiene otra mujer, ve y es, no escuches los argumentos del mundo. O viene la suegra y la suegra le dice al yerno o a la yerna y le dice, no, pues quítale, te tiene que dar, es obligación. Pues es que fíjate, pues cómo. Amén. No. ¿Te da comida? Amén. ¿Te da vestido? ¿Te da casa?
¿Viste a tus hijos? ¿Le das de comer a tus hijos? ¿Sí? ¿De qué más tienes necesidad? Si fuera lo contrario, entonces pudieras buscar a Dios y deberías buscar a Dios y no tomar los argumentos que el mundo te está diciendo que hagas. Amén. Pero tenemos que ser atraídos a Dios, persuadidos a Dios con los fundamentos que Dios nos ha dejado. Dice la palabra de Dios, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará ¿a qué? A vosotros. Mientras más te acerques a Dios, Dios se acercará a ti. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Sabes lo que hace una mujer soberbia cuando todo eso está pasando en el hogar y ella no hace nada al respecto? Ella se está alejando de Dios en vez de que se acerque a Dios, porque le está haciendo caso más a la voz del diablo que a la voz de Dios. Ahora tienes un versículo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir tu relación como la llevas? ¿Ah? Porque la va a llevar a muerte. Va a llegar a donde un día vas a desear, yo lo dejo, porque ya lo dejé de amar, porque ya no siento lo mismo. ¿Ah? ¿Y entonces tú qué amas? Tú no puedes decir, ya dejé de amar a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, y decir, pero yo amo a Dios. Mentirosa. Mentiroso. Si tú no amas a tu hermano que tienes al lado, dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir a aquel que no conoces que lo amas? ¿Ah? ¿Estamos o no estamos? Pero no viene lo que dice la palabra de Dios. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. ¿Hoy va a haber reconciliación, mis hermanos? Amén. ¿Sí? ¿O vamos a decir, por poco me persuades para ser cristiano? Por poco me convences, pero yo, hasta que Él no venga y me pida perdón, yo lo perdono. ¿Ah? Dios da gracia a los humildes. Resiste a los humildes. Humíllate. Ven y reconcíliate. Reconcilia y une a tu familia. Pero ven y reconcíliate primero con Dios y dile, Señor, yo quiero ser persuadido por ti. Quiero ser convencido por ti. Quiero mostrarte mi fidelidad a ti, Padre Santo. Porque si te soy fiel a ti, le seré fiel a mi familia. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones. ¿Para qué nos pide el apóstol Santiago que purifiquemos nuestros corazones? Para ya no ser de doble ánimo. Viejo, hoy como amanecí queriéndote, te doy buena comida. Pero mañana no sé si amanezca queriéndote. Y mañana te comen lo que hay. Ya no seas de doble ánimo. Si tú amas a tu hombre, a tu esposo, a tu esposa, ámala todos los días, porque Dios nos ama todos los días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los días, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Yo le he dicho a mi mujer, me siento más seguro andando contigo que no andar contigo, porque reconozco que soy carne y reconozco lo que a mi carne le gusta. Amén. Amén. Y hemos sido tan criticados, aún dentro del ministerio nos han pedido, sepárense un poco. Y yo digo, no. Dios nos dijo que somos una sola carne. Y mientras Dios me dé fortaleza para yo ser el que sustenta el hogar, yo sustentaré el hogar. Y le pido sabiduría a mi esposa para cuando salga a trabajar, no se deje seducir por el mundo o por los compañeros del trabajo. Amén. Amén. ¿Es malo pedir eso? No.
Si ella es consciente, diría, yo soy carne también. Amén. Amén. Sigo viviendo en un mundo terrenal, en un mundo donde existen las tinieblas. Nunca camines confiadamente, porque caminas sintiendo sentirse firme. Mire que no caigas. Vas a caer. El diablo está allá afuera como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando tú le des una chance, le hagas un espacio, le abras un hueco, él entrará y destruirá lo que destruyó al principio de la creación del mundo. Así es. Amén. 13 años de matrimonio. Cuando yo la fui a pedir, cuando yo fui a pedir su mano, y como yo no tengo mamá, papá, hablando aquí, yo fui a pedirla solo. ¿Y saben lo que me dijo? Quien estaba representando a su papá, porque ella no tiene su papá, no conoció, bueno, sí conoció a su papá, pero nunca vivió con su papá. Era un tío, su nombre es Oscar. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No tienes papás o qué? ¿Ah? ¿No son tus papás? No tenía palabra. Pero dije, este varón que ven aquí tiene suficiente autoridad para tomar las decisiones. Y vengo en representación de mi papá y de mi mamá, porque quien se va a casar con ella soy yo. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero yo no les puedo hablar de esa manera a ellos, porque para ellos es locura. No lo entenderían. Amén. Amén. 13 años con altas y bajas, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Amén. Que hemos aprendido y hemos tratado de aprender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque muchas veces, en vez de que la mamá o la familia esté cerca de nosotros, podemos aconsejar para mal más que para bien. Porque desde ya yo nunca fui bien visto por ellos. ¿Saben lo que veían bien de mí? Mi economía. ¿Saben para qué me buscaron? Pues tu esposo tiene, dile que nos empreste. Pero como persona y como ser humano, no les importaba. Amén. Amén. Lloré y lloramos juntos. Es más, les cuento otra cosa. En confianza, fuerte, cuando su hermana se graduó, cuando su hermana acabó la carrera, fuimos y me sentí tan oprimido que la dejé a mi esposa estando embarazada. Porque no encajaba con su familia. Y no dejara de no volverla a ver, sino que me sentí frustrado y me fui. Amén. Amén. Que hemos aprendido a vivir solos. Ni mi familia le hace indiferencias a ella, ni su familia a mí. Y oramos por cada uno de nuestras propias familias, porque queremos que vengan a Cristo. Pero en vez de ser estorbos, serán de beneficio para seguir adelante. Amén. 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 Se paga un precio muy grande para verdaderamente mostrar la fidelidad a Dios. Amén. Amén. Seguimos leyendo Romanos capítulo 7, hermanos. Vamos para allá. Romanos capítulo 7. Versículo 8. Déjenme ver porque se me apaga aquí el celular. No tengo esta traducción en el celular. Romanos 7. Dice la palabra de Dios, pero el pecado
pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda la clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Ese tiempo, hermanos, se acaba cuando venimos a ser cristianos. Ya no vamos a tener justificación delante de Dios que pecamos sin saber que estábamos pecando. Hay un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es que Pecado. si sabes que es bueno ganar almas, Porque no es. ¿cuándo te veo el sábado? Amén. ¿Cuándo te veo el día del discipulado? ¿Cuándo? Dios te pedirá cuenta por eso. Amén. ¿Ustedes creen que yo nomás por loco, porque se me forman ideas en mi cabeza como loco, hago esto? No, mis hermanos. En el pasado fui un loco por Cristo. Y hoy de nuevo en este presente quiero ser un loco por Cristo. Y vamos a ver a cómo el apóstol Pablo le decía: tanta letra, Pablo, te ha matado el cerebro. Tanto Dios te ha hecho loco, Pablo. Se equivoca. Los locos son ustedes por no querer entender de que hay un Dios que murió pero resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, yo entiendo hasta cierto punto lo que es no querer servir a Cristo. Pero una vez que ya el mensaje fue declarado, a ella no tengo nada que entender. O eres o no eres. O te quedas o te vas. Amén. Amén. Porque esto no se trata cuando lo sentimos. Esto se trata de servirle a Dios aunque no lo queramos hacer. Así es. Es obligación. Es una necesidad que debería de estar en nosotros como la necesidad que sentimos cuando queremos comer. Amén. Dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Versículo 10 dice, yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traerían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Nadie, ni en el pasado, ni en el presente, puede llenarse la boca de que por la ley podemos ser salvos. La ley nos condena porque nos hace sabedores que todos nuestros actos son mal delante de Dios. Pero hay alguien que vino a hacer un nuevo pacto. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, no es que haya venido a abrogar la ley, porque Dios, Jesús, no quebrantó la ley, sino la cumplió. Amén. Porque Él fue perfecto. En Él no había pecado. Porque si hubiera habido pecado, ni tú, ni yo, ni el mundo pudiera ser salvo por Él. Pero Él se mantuvo santo. Así es. Y la palabra de Dios dice, sed santo, porque nuestro Señor es santo. 3 veces santo. Amén. Amén. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Versículo 11. El pecado se aprovechó
de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Pero vean lo que dice el 12. Sin embargo, ¿hay algo bueno en la ley? Claro que la hay, porque todo lo que ha sido creado es bueno. Dios, Jehová, Dios lo declaró y dijo, y es bueno. Amén. Y no solamente bueno, sino después dijo, y es bueno en gran manera. Amén. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Es bueno ser cristiano. Así es. Es bueno creer en Dios. Amén. Pero no ves que sea bueno, porque sigue siendo soberbio. No has dejado que Dios te persuada para cambiar tu vida, para cambiar tu estilo de vida y traerte a un nuevo estilo de vida, no formado en ti, sino formado en Él. Algo de lo que Dios hace en aquellos que confían y se dejan persuadir por la palabra de Dios. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. Amén. Es santa. La palabra de Dios es santa. Al Dios que tú sirves y sigues es santo. Perfecto. Amén. No es una imagen. No es una religión. Es una comunión con un Dios vivo y verdadero que mora y que está en ti si has nacido de nuevo. Amén. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Dios no tiene la culpa de que tú no te has dejado persuadir por Él, porque dice que son santos, rectos y buenos. ¿Qué de bueno y qué de santo hay en ti? Nada. ¿Qué de perfección hay en ti? Nada. Pero la gente anda allá afuera creyéndose ser alguien, caminando con la cara en alto y no queriendo darse cuenta que lo que ha formado el mundo es precisamente eso que está en ti. Y en algo que ha formado el mundo, si Dios no viene y consume lo que el mundo ha formado, Dios no puede edificar un fundamento sobre otro fundamento. Amén. Ni ninguno de nosotros puede edificar en otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo. Amén. Amén. Por eso es que el mundo no quiere recibir el mensaje. Ni tampoco como nosotros como cristianos. Puedo discernir cosas, puedo ver cosas. La realidad es que tú también puedes, pero no las crees. Y no las crees porque no las aceptas. Amén. Amén. Satanás está trabajando muy astutamente con muchos cristianos que ya se dicen cristianos, pero que te puedes dar cuenta que de quien obra en esa persona o en ese cristiano no es Cristo, sino las huestes de maldad. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas pudiéramos revelar o Dios pudiera revelar si nosotros nos diéramos cuenta de que Dios las revela para bien y no para mal? Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. Dios trató de persuadir a Adán y a Eva, pero ellos terminaron escuchando la voz de la serpiente, de Satanás. Así es. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo es lícito, pero no todo edifica. Es verdad que todo está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. Amén. ¿Cuántas cosas de lo que nosotros creíamos que eran de edificación en el mundo, cuando vienes a ser cristiano te das cuenta que tan mal estábamos y seguimos estando? Amén. Porque Dios revela cosas para libertarte, Amén. no para atarte. Hay muchas cosas que necesitamos dejar de hacer. Necesitamos ser persuadidos por Dios para un cambio en nuestra vida. En vez de haber escuchado y de dejarse persuadir por Dios, decidieron ser persuadidos por la serpiente, por Satanás. Lo que Dios les dijo que no hicieran, Satanás hizo que lo hicieran. Y murieron, sí, murieron. Vamos a acabar de leer Romanos, ahí donde estábamos. Versículo 13 dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Sí, claro que sí. Santiago dice: por supuesto, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que terrible es el pecado. Digan conmigo: terrible. ¿Ustedes creen que es terrible el pecado? ¿O lo seguirán acariciando? Lo seguirán trayendo a su hogar. Seguirán metiendo a su cuerpo cosas que no son agradables para Dios. Te seguirás rodeando de gente que puede contaminar tu entorno cristiano. Seguirás escuchando conversaciones que no traen beneficio para tu vida espiritual. Seguirás yendo a eventos donde no tiene que estar un cristiano, aunque tú digas que no tiene nada de malo. Cuidado, porque cuando haces eso, lo único que acarreas a tu vida es muerte. Echarás a perder que tu esposo ya no tome, y en una debilidad de él, por algún pleito que tuvo contigo, vaya y busque embriagarse y lo vuelvas a ver tomado, y tus hijos lo vean tomado. Mejor dale gracias a Dios. Si ha habido cambios buenos, dale gracias a Dios, porque has traído vida a ese lugar, has traído vida a ese pueblo. Ahora vivirás más confiadamente en Cristo, porque sabes que Cristo se encarga de cada acto en tu esposo, y no puedes estar dudando ahora que ese esposo está haciendo algo incorrecto, porque lo has puesto en las manos de Dios. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú lo crees, decláralo en el nombre poderoso de Jesús y di: veré victoria en mi hogar, veré victoria en mi familia, porque quien va a hacer ese trabajo no soy yo, sino Dios se encargará de ese proceso. Amén. Vamos al libro de Hechos, hermanos, para acabar el mensaje. Vamos a ver lo que les estaba yo compartiendo. La vida, testimonio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20.
Hechos capítulo 20, versículo 17. Vean cómo Pablo al final de todo su proceso, hermanos, siempre estaba deseoso de servir a Cristo. Y en su último evento, por llamarlo así, su último encarcelamiento, trató de persuadir al rey Agripa, convencerlo. Vean lo que dice versículo 17. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Él simplemente les está aclarando su mente, por si acaso alguno no se había dado cuenta de lo íntegro que había sido su servicio del apóstol Pablo. Quería recordarles, y no por palabra, sino por hecho. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido. ¿Por qué? Por las acechanzas de los judíos. La manera correcta que Dios quiere que le sirvamos es con humildad, llevando a nosotros el sufrimiento y aún llorando, porque muchas veces vemos que la gente no responde al mensaje de Dios. Versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ese es el trabajo y la labor de cada creyente, de cada hijo de Dios. Una manera de reflejar humildad, una manera de reflejar el amor depositado en tu corazón, es el desear servir a Dios. Prepárate. Busca un lugar donde crezcas. Un instituto. Empieza a creer que puede ser un hombre, una mujer que sirve a Dios de la manera que Dios quiere que le sirvamos. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona algunas cosas importantes aquí. Menciona en el versículo 19 y 21, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos públicamente y por todas las casas. Pablo precisamente fue prisionero por causa de los principales judíos y fue llevado a juicio por cosas que no había nada malo en esas cosas. Y el rey Agripa reconoce: no hay nada malo en este hombre. Pero en cambio la gente, cuando desea mal para ti, trata de acabar contigo, porque ven mal el mensaje, porque ven mal tu enseñanza, porque ven mal que los induzcas a servir a Dios. El trabajo de Dios es persuadirlos, trabajar en sus vidas, y eso la gente lo ve mal. Y saben, hace una semana a mí y a mi esposa nos echaron el carro encima, y ustedes no se imaginarán quién fue. Un cristiano, por el simple hecho de tener diferencia de opinión hacia lo que él enseña y lo que yo estoy enseñando. Eso no es válido. ¿Y ustedes creen que no se paga un precio alto por querer hacer las cosas bien delante de Dios? Y todavía llevarse encima
muchos malos deseos porque no entienden el mensaje de Dios. Prepárate, mi hermano, porque no tienes lucha contra carne ni sangre. Tu lucha va a ser con el mismito diablo, con aquellas personas que se están dejando guiar por el diablo. Tus enemigos muchas veces serán espirituales, pero muchas veces serán físicamente tus oponentes. Así es. Se levantaron rumores de que yo aquí pedía o le pedí a una familia que dejara ofrenda. No salió de mí ese argumento. Y ahora sé que así no fue. Ahora sé la verdad. Pero si yo hubiera hecho caso de todo eso, yo no estuviera aquí sirviendo a Dios. Amén. Amén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pero vean lo que dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a estar dispuestos a llevar a cabo lo que Dios encomienda en tu vida? La palabra, una palabra que vamos a ver más adelante, afirmar, o la palabra testificar, mejor dicho, la palabra testificar significa afirmar o aprobar de oficio algo con referencia a testigos o a documentos auténticos. Lo que Pablo declara en estas palabras fue algo auténtico. Tanto así, hermanos, que tenemos aquí plasmado su testimonio de Pablo. Pablo afirma lo que él había recibido. Pablo era un testigo del llamamiento de Jesucristo cuando le menciona: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él vino a ser un testigo de lo que Cristo vino a hacer a su vida. Y Pablo daba testimonio y testificaba de lo que él ya había recibido, de lo que él ya había creído. Y a nosotros, para poder testificar, para poder dar testimonio, tenemos que dejarnos ser persuadidos por la voz de Dios, por la prédica, por la palabra de Dios. Si no, tú nunca, pero nunca darás testimonio de que ya eres un hijo de Dios. Te van a preguntar en la calle si eres cristiano y eres capaz hasta de decir: no, yo no soy cristiano. Tú, joven en la escuela, si ya recibiste a Cristo, ya no te comportes como si no conoces a Cristo. ¿Ya saben tus amigos que eres cristiano? ¿O sigues actuando como si no lo fueras? La palabra de Dios dice que cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Empieza a dar testimonio y entonces Dios te probará si realmente estás dispuesto a amarlo con todo tu corazón. Y deja de rodearte de amigos y de amistades que te enseñan a hacer lo incorrecto, porque un día te escaparás y no entrarás a clase y te irás a hacer cosas que Dios no le agrada que hagas. Empieza a dar testimonio. Amén. Empieza a declararlo con fe, que al final de cuentas tienes una familia nueva en Cristo. Amén. Te queremos en el amor de Cristo. Amén. Pero la pregunta es:
¿Me quieres en tu familia? Mm. ¿Me recibes en tu hogar? Amén. ¿Quieres a Cristo en ti? Porque Él está tocando Amén. para que lo dejes entrar. Amén. Mensajes recibidos por Dios. Amén. Pablo había sido persuadido, había sido convencido para creer en algo que él no creía anteriormente en su vida. Dios depositó una nueva fe en Saúl, un nuevo nacimiento en Cristo. Dios hizo lo necesario para persuadirlo, para que cuando él reconociera de que era un Dios vivo y verdadero, él no rehusara el servirle a Dios. Amén. Amén. Vean lo que dice Hechos capítulo 9. Mis hermanos, ¿ustedes creen que esto es una actuación? ¿Ustedes creen que este es un teatro? ¿Ustedes creen que este es un evento de un cine? No, mis hermanos. Esta realidad es una realidad verídica, una realidad que existió, una realidad que ha existido en las verdaderas vidas de hombres y mujeres que se entregaron por completo al servicio a Dios. Amén. La palabra de Dios dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás dispuesto, joven? ¿Estás dispuesto para imponer manos a tus compañeros? Amén. ¿Estás dispuesto, hermano mayor, para empezar a hacer a un lado amigos que no te corresponden tener? ¿Estás dispuesto a empezar a formar algo en Cristo? Amén. Porque algo Dios está encomendando en tu corazón ahora. La palabra de Dios nunca viene vacía. Y yo sé que Dios está formando algo ahora. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y un rey fue el rey Agripa. Cuando Dios te da el llamado, Dios te pone en el sitio y en el lugar indicado para que tú seas el portador del mensaje y conozcan que a través de esa boca pueden creer en Cristo. Amén. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto no se trata nomás de ponerte un saco y una corbata. Muchas veces vas a andar así, pero otras veces vas a andar de rodillas, clamando, porque ya no tienes fuerzas para seguir, porque ya no aguantas lo que hablan de ti, porque ya estás cansado de que la gente vea malas cosas en vez de que vean lo que Dios trata de formar en ellos. Es parte del llamado de Dios. Hoy no llegaron muchos, se pierden el mensaje, pero les apuesto que están riendo en su casa, actuando como si hoy no fuese domingo, actuando
como si no hubiera servicio. Y les apuesto que van a llegar a su cama, va a llegar la noche y se acostarán y ni tan siquiera abrieron la palabra para leerla. ¿De qué tú me hablas a mí? ¿De qué tú me dices a mí? Mi recorrido no ha empezado ahora. Mi recorrido fue hace años, con altas, con bajas, pero hoy estoy aquí. Y lo que Dios ha depositado, toda la gloria sea para Él. Amén. Porque le sirvo en espíritu y en verdad. Amén. Pero como tú no eres espiritual, no entiendes las cosas que son del espíritu. Porque sigues estando en la carne. Porque si no, tendría yo un Bernabé al lado, Amén. viviendo y pasando la tribulación, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estoy en busca de un Bernabé. Dios está en busca de Saulos que perseguían a la iglesia, que maldecían a la iglesia, que maldecían a los cristianos. Pero cuando recibió el mensaje, se dejó persuadir, se dejó convencer con argumentos válidos. Así es. Instrumento es este. Y dejó de ser Saulo y ahora es el apóstol Pablo, Amén. siervo de Jesucristo. Siervo del Señor de señores. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Alábale si puedes. Porque yo sé que si no puedes alabarle es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque si tuvieras el Espíritu de Dios estarías glorificando al Rey de Reyes. Aleluya. El apóstol Pablo se le presenta al Señor por segunda vez. Vean lo que dice Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Amén. Versículo 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué dijo? Ten ánimo, Pablo. ¿Alguna vez ha venido la voz? Así es. ¿Alguna vez ha venido la voz de Dios a decirte esas palabras maravillosas? Amén. ¿Alguna vez has escuchado eso de Dios? Amén. ¡Ten ánimo! Apenas empezaste y ya quieres retroceder. Apenas recibiste mi palabra y ya la quieres hacer a un lado. ¡Ten ánimo! ¿Qué es lo que te quita la fuerza? ¿Qué es lo que roba la fe? ¿Qué es lo que te está llamando? ¿Qué es lo que está matando lo que Dios ya sembró? No sabes. No sabes porque no conoces la voz de Dios. Porque tú crees que el cristianismo que llevas, ese es el cristianismo que nuestro Señor Jesucristo vino a formar en esta tierra. Pero estás equivocado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él, siendo el Hijo del Dios viviente,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo. Ahora entiende el corazón de Pablo diciendo estas palabras, declarando su testimonio. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y fue a testificar, pero no fue a testificar de una manera como la quisiéramos todos nosotros. Él testificó estando en prisión. Amén. Estando preso, condenado por los principales sacerdotes. Pablo cumple con lo que el Señor le encomienda, de llegar a predicar a Roma, lo cual no lo vamos a ver, pero lo que sí vamos a ver es que Pablo da testimonio. Pablo testifica de su llamamiento, de su conversión a Cristo, y trata de persuadir al rey Agripa. Ya casi acabamos, mi hermano. Imagínense cuánta cosa Dios me da para escribir y para compartir a la iglesia. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Vamos a leer Hechos capítulo 26, versículo 1 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hay de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, para el rey Agripa no había nada oculto. Pero escuchen esto último. Por lo cual te ruego que me oigas ¿con qué? Con paciencia. ¿Me siguen dándose paciencia? Amén. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? Porque el que está aquí caminando y sudando soy yo. Ustedes están sentaditos ahí, mis hermanos. Así que ténganme más paciencia. Amén. Amén. Él le dice: ten paciencia porque lo que te voy a contar va a ser casi todo lo que fue mi proceso para que Dios me haya persuadido y convencido para llamarme a su servicio. Dice la palabra de Dios, versículo 4: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pensé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, a Pablo lo conocía mucha gente. Amén. Pablo era reconocido entre los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta, digan conmigo secta. O sea, no era una comunión que él tenía con Dios, estaba viviendo algo religioso simplemente. Amén. 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 De nuestra religión, dice, de nuestra religión, vivo fariseo. Sí, tú tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado a lo que tú decías ser cristiano antes. Amén. Versículo 6 dice: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ¿qué? A juicio. A juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué lo acusaban? Porque daba testimonio. Porque hablaba de Dios. ¿Por qué me acusan? ¿Por qué me juzgan? Porque das testimonio.
porque hablo de Dios, porque testifico de Dios. ¿Por qué me aventaron la camioneta a mí y a mi esposa? Por verdaderamente mantenerme en el llamado de Dios, que Él me dijo: predica, 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 dile las cosas que son para arrepentirse. Amén. Por eso, solo por eso, somos juzgados y enjuiciados en este mundo terrenal. Porque Dios no lo hace. Versículo 8. Que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios ¿qué? Resucite a los muertos. Yo entiendo por qué juzga. Porque aquella gente que no cree en Jesucristo, aquella gente que no cree que Jesucristo ha resucitado, yo lo entiendo. Versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de ¿quién? Jesús de Nazaret. O sea, él era un enemigo de Cristo. Él iba en contra de los cristianos. Él era fariseo de fariseos. Pero él le llama secta. Cualquier religión establecida por hombre es precisamente eso. Son una secta. Porque Dios no está ahí. El verdadero Dios que el apóstol Pablo predicaba era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Persuadía a la gente para venir a Cristo, convencerlos que vinieran a Cristo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Tú sigues haciendo equipo con aquellos que van en contra de este varón. Tú vas a hacer equipo con aquellos que van en contra de esta obra de Dios. Amén. Te hice una pregunta, iglesia. ¿Estarás con aquellos haciendo equipo? No. ¿O estarás en el equipo de Dios? El equipo de Dios. Porque los que no estén con Cristo están en contra de Cristo. Así es. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, escuchen, viene lo bueno. Levanten sus manos al cielo. Amén. Levanten sus manos al cielo. Amén. Y escuchen solo estas últimas palabras. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nunca nadie de los que mató había dicho estas palabras en contra de Saulo. Así es. Quien se las dijo fue nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. Y hoy Dios dice, con tus manos levantadas: Amén. ¿quién eres? Confiésale con tu boca y Así dile: es, Padre. tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Cristo. Señor. No quiero ser perseguidor Señor más. y señores, Padre. Yo quiero ser tu siervo Tú fiel. eres el único Quiero seguirte. Rey verdadero. Quiero llevarte. Quiero estar contigo.
quiero anhelarte. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece en ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora envió, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ese es el llamado de Dios. Así es, amén. Esa es la visión de Dios. Y vean lo que dice versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, no fingidas, no actuadas, sino dignas de arrepentimiento. Amén. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada que fuera de las cosas de los profetas y de Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Ahora, les pido, hermanos, que me permitan leer yo lo último, hermanos, y escuchen con sus oídos espirituales. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Versículo 24 dice, diciéndoles estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: está loco Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras verdaderas y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda la confianza, porque no pienso que ignora de nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y ahora versículo 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades para ser cristiano. Todo su testimonio que Pablo le dio no fue capaz de convencer al rey Agripa. Pónganse de pie. Pónganse de pie. No importa cuán larga sea la prédica o cuán corta sea la prédica, pero si tú no te has dejado persuadir por las cosas de Dios, no es que Dios no tenga poder para convencerte, sino que hay algo que estorba tu corazón. Te invito